nuestro rostro y vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús que la podamos recibir en nuestro corazón, Señor, con humildad, con gratitud, Padre de la gloria, que podamos saber que proviene de ti, Señor, que eres tú el que la inspiró, que eres tú, Espíritu Santo, el que guía este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 5, versos 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén y amén. Amados, esta es una iglesia que cree en el matrimonio. Es una iglesia que crece también a través del matrimonio, que crece a través de la institución más importante que Dios creó, más importante incluso que la misma iglesia, la cual es la unión entre un hombre y una mujer para crear una familia. Fue lo primero que Dios instituyó para el hombre dentro de la creación. La iglesia es el resultado de muchas cosas después del matrimonio, después de que se haya visto el pueblo de Israel como una familia, como un sacerdocio, como un linaje. Así que la iglesia está mucho después en el orden de Dios y de las prioridades que la familia. Por tanto, la iglesia es el resultado de las familias que buscan a Dios. No, al contrario, no, las familias son el resultado de una iglesia. Y a veces nosotros hemos cambiado ese concepto y nos hemos puesto a creer que la iglesia es la que resuelve los problemas de familia, que la iglesia es la que resuelve mi matrimonio, que la iglesia arregla todo lo que esté mal en el orden de lo familiar. Pero resulta que la iglesia es el resultado de que todo esté bien en el orden familiar. El trabajo es el resultado de que todo esté bien en el orden familiar. Todo arranca de la familia. Y si usted es soltero, pues sépalo que este es un tema para el cual cada día va a tener que estar más y más preparado. Entonces, cada vez que usted escuche de familia, sepa que no es un tema ajeno para usted o para los pastores o para las parejas de la iglesia. No es porque usted tiene que prepararse, es porque la mayoría en la iglesia están solteros porque no están preparados para tener una familia. Entonces los solteros son los que más deberían escuchar temas referentes a la familia. Y este mandamiento de Dios de la familia es tan preeminente, tan eterno, que al final de los tiempos se va a consolidar en una sola familia con Cristo. Es decir, que Cristo también, junto con su iglesia, al final se reunirán como una sola familia. Esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Dios nos mostró a través de esto que Él también es un hombre de familia, que Él no es un hombre que quiera estar solo, que quiera ser el gobernador del universo allá, omnipotente, intocable, impenetrable, sino todo lo contrario. Dios Padre es un hombre de familia. Amén. Dios Padre es un hombre de familia. Jesús es un hombre de familia. El Espíritu Santo es el que mantiene unida a la familia. Y cuando nosotros leemos este capítulo maravilloso de Efesios 25, que se usa para muchas cosas, pero particularmente se usa como un instructivo para el matrimonio, para los roles de pareja y para la institución de una familia, también tenemos que entender que Efesios 5:25 nos habla directamente a nosotros en una perspectiva profética acerca de nuestra posición
como iglesia, nuestra posición como cristianos frente a Jesús como novio, a Jesús como futuro esposo, a el Padre como el Padre y nosotros también como hijos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para introducirles a lo que está diciendo Pablo, acá Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, le está dando pura doctrina, puro mandamiento cristiano de cómo comportarse, y le está hablando de algo que es el sometimiento en general de los hermanos entre los unos, entre los otros, a su pareja, a los pastores, a la ley de Dios, a los gobernantes, y habla en el sometimiento acerca del sometimiento en el matrimonio. Y lo primero que nos muestra es que Jesús es el primero que se entrega. Pensaríamos que nosotros fuimos los que aceptamos a Jesús y dijimos: Señor, te entrego mi vida. Pero resulta que no es así. Ninguno de nosotros es capaz voluntariamente de entregarle su vida al Señor si antes no ha sido afectado por el poder sobrenatural de Dios que lo lleve a entregar su vida aparentemente voluntariamente, pero no es voluntario. Es una predestinación en la cual opera el Espíritu Santo, empujándonos, entre comillas, a aceptar algo de lo cual no podemos escaparnos. Entonces nosotros romantizamos mucho el tema de decir: acepté al Señor Jesús. ¿Cuándo aceptaste al Señor Jesús? Pero resulta que nosotros nunca lo aceptamos. Fue Él el que nos amó primero y fue Él el que se entregó a nosotros. Miren lo que dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto quiere decir que Él fue el primero que se entregó a nosotros. No fuimos nosotros los que lo amamos primero. El apóstol Pablo dice que ninguno puede decir que escogió al Señor, porque el Señor nos amó primero, Él nos escogió primero, Él se presentó a nosotros, nos enamoró, nos conquistó y se presentó allí para, con amor eterno, atraernos. Miren, en el matrimonio esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le manda al hombre a ejercer su liderazgo, a ejercer su rol bajo la posición de la entrega, no bajo la posición de la autoridad, sino bajo la posición de la entrega. Le voy a explicar esto. Mire, Cristo es el regalo más grande que Dios nos dio a nosotros, a la iglesia. El esposo es el regalo más grande que se le entrega a la esposa. Y cuando hablo de esto, hablo de que el esposo en cada área de su vida se tiene que presentar como una ofrenda a su esposa. Aunque se da a casamiento la mujer y los padres entregan a sus hijas, la entregan para que el esposo responda a eso, entregando cada área de su vida en el matrimonio sin reservas. Sin reservas. El rol del esposo es entregarse. El rol del esposo es dar las llaves de su corazón a la esposa y permitir que ella abra y cierre esa puerta como ella y cuando ella lo desee. Maridos, nosotros no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a nuestra esposa. El hombre de Dios no se debe a la iglesia, no se debe al Señor, se debe a su esposa, y a través de esa entrega responde a los mandamientos de Dios y responde a los deberes de Dios. Así que Dios nos diseñó a los esposos y a los hombres para hacer eso. Tarde o temprano a cada uno de nosotros nos llegará ese momento como hombres. A los que están solteros tienen que entender algo, amados solteros. Pablo escribió las cartas de Corintios enfocándose mucho en una iglesia que era una iglesia pervertida, una iglesia que estaba permeada por la cultura romana, por la multicultura de Europa, y nadie quería casarse realmente. En Corintios querían llevar unas vidas totalmente relajadas, separadas de Dios, y entonces Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintios para advertirles a los solteros lo que es el matrimonio, para decirles a los solteros cosas como esta: la que se casa no hace mal, pero sepa que hallará aflicción en la carne. Wow, Pablo, ¿cómo así? Sí, sepa que el matrimonio tiene unos aspectos que duelen, que entregar mi tiempo, entregar mis gustos, entregar
mis adicciones, entregar mis costumbres, entregar mis tradiciones, entregar mi mamá, entregar mi papá, entregar mis hermanos, duele. ¿Quién quiere salir de su mamita, no? Y meterse a su casa a convertirse en un hombre. ¿Quién quiere salir de su papito, de su hogar, del consentimiento de sus padres y meterse a su casa a responder por otro? Casi nadie quiere eso. De hecho, casarse es la decisión más absurda de todas. ¿Por qué un hombre debería casarse? Piensen en eso. ¿Por qué un hombre debería hacerlo? Si al casarse pierde el 50% de sus bienes inmediatamente, ¿sí? Si al casarse pierde el control sobre su tiempo, sobre su vida, sobre su independencia. ¿Por qué un hombre debería casarse si un hombre soltero puede escoger la mujer que quiera? Y así decir quiero esta, aquella o la otra. Mientras que cuando se casa ya no puede escoger, no hay reversa. Cuando tú lo piensas, el matrimonio es una decisión de riesgo, pero también es una decisión de muerte, ¿sí? Es una decisión que no es una inversión, es un sacrificio, es una entrega. Yo no me caso para recibir algo a cambio, yo me caso para entregar todo sin esperar nada a cambio. Y por eso Pablo les dice: los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor, mas los casados tienen cuidado de su esposa, de su esposo. Ya perdieron. Entonces, cuando hablamos de matrimonio y hablamos de la entrega que Cristo nos dio a nosotros y hablamos de la entrega que el esposo da a su esposa, tenemos que hablar de alguna forma de morir y de perder en ese sacrificio. Un hombre que quiera entregarse en su matrimonio sin perder nada, realmente no es un buen hombre. Sin estar dispuesto a salir de su casa, sin estar dispuesto a entregar su dinero, sin estar dispuesto a entregar su tiempo, sin estar dispuesto a entregar su familia, a entregar sus gustos, a entregar el PlayStation, a entregar el fútbol, a entregar todas esas cosas que antes amaba como soltero. Créame que va a hacer daño en el matrimonio, terriblemente, porque la palabra de Dios dice que el hombre está para entregarse a la mujer en todas las áreas. Y lo más dramático de esto es que dice que se debe entregar con un amor como el de Cristo a la iglesia. Esto es un amor abnegado, es decir, un amor que da todo sin esperar nada a cambio, un amor que entrega sin recibir, un amor que entrega sin contar el tiempo, un amor que entrega sin medida, un amor que entrega loca y pasionalmente sin esperar que de la otra parte haya alguna respuesta positiva o negativa, y no le importa la respuesta porque es abnegado, solamente da. Eso es lo que está diciendo la palabra, y ese es el amor y la entrega que Cristo hizo por nosotros, amada iglesia. Por eso es que cuando Pablo nos habla acerca del matrimonio y nos muestra como ejemplo a Jesucristo, nos está diciendo que Cristo amó desde el principio a la iglesia, desde antes de que la iglesia lo amara a él. Pero no solo la amó con el amor de conquistarla, sino la amó con el amor de entregarse por ella sin esperar nada a cambio. Iglesia, tú y yo no le hemos dado nada a Cristo a cambio de todo lo que Él nos ha entregado a nosotros. Tú y yo somos ovejas que escasamente podemos dar lana, que la lana tipifica el pecado. Lana con la cual se alimenta el reino de los cielos, la sinergia del reino de los cielos para proveer el pastorado, la iglesia. Pero nada más podemos dar al Señor nosotros como ovejitas sino lana. ¿Habías pensado en eso? ¿Para qué sirve una oveja? Dime tú. ¿Cuál es el propósito de vida de una oveja? Es que la oveja es el animal más importante de la selva, como el león que tiene el propósito de gobernar, como el elefante que tiene el propósito de marcar límites, incluso como la serpiente que tiene el propósito de ir por la tierra y engañar. No, la oveja es oveja. Tú y yo somos ovejas. Y escasamente podemos dar en esa sinergia, entregar nuestro pecado al Señor, para que con ese pecado el Señor glorifique al Hijo por nuestra salvación, por nuestra redención. Entonces, cuando pensamos en eso, lo que el Señor nos entrega es un amor comprobado, no es un amor
de palabras, no es un amor solamente de un detalle de un domingo o de una carta de un novio. Es un amor que día a día se comprueba al paso de los años, en el paso del tiempo, que es más duradero que la misma eternidad del amor que Jesús entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Es un amor mucho más profundo de lo que tú y yo podemos imaginar. Ahora piensa en esto: si Pablo habla que ese es el amor que Cristo nos entregó y que con esa clase de amor los maridos deben amar a sus mujeres, yo creo que ninguno de nosotros pensaría en casarse si le hubieran dicho esto antes de casarse. Si hubiéramos tenido pastores honestos que nos hubieran leído Efesios 5:25 antes de casarnos, les aseguro que la gran mayoría hubiera tomado un poco más de tiempo, ¿no? Y por allá algunos atrás se ríen y dicen: ¡ja, qué locura! El pastor nunca me lo dijo tampoco. Más de uno hubiera pensado: pero ¿cómo es eso? Es un mal negocio, porque la palabra de Dios no está diciendo que la esposa se entregue, que la esposa dé, que la esposa venga y haga, que la esposa cocine, que la esposa trapee, que la esposa lave la ropa. No, está diciendo que el esposo se entregue abnegadamente para que ella haga con él lo que ella quiera. Si no les gustó así, esposos, Pablo también les aconseja: quédense solos. Si no les gusta este matrimonio, quédense solitos, porque si no se quedan solos y se casan, la regla dice: entréguense. Y cuando se entregan, como dice el apóstol Víctor Manuel, te va a doler. Duele. Primera de Corintios 13:4 dice: la permanencia del amor, la primera cualidad del amor verdadero es que duele. Si no duele, no hay amor, te lo aseguro. En algún aspecto el amor verdadero tiene que doler, porque tengo que entregarme, porque tengo que esperar, porque tengo que sacrificar, porque tengo que sufrir en alguna medida por el amor. El amor sin sufrimiento no es amor, entiéndelo. Y muchos quieren casarse o quieren tener un matrimonio o quieren enamorarse solamente para sentir maripositas en el estómago, pero no para sentir el vacío en el bolsillo, ¿sí? No para sentir el dolor de la responsabilidad en la casa, no para sentir la trasnochadera de los hijos. No, solo quieren las hormiguitas, las maripositas en el estómago y ya. Pero casarse implica un sacrificio. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Cristo nos ha comprobado que nos ama. Quiero decirte algo, amado, amada: Cristo ya no tiene que probar nada. Dios no tiene que darte pruebas. Tú no tienes por qué estarle pidiendo señales y pruebas a Dios de absolutamente nada. Es más, Jesús le dijo al pueblo de Israel: este pueblo perverso, esta generación perversa me piden señales, pero la única señal que les daré será la del pacto. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario ya dio la última gran señal. Esa señal significa que allí está cumplido todo, que allá está cerrado el pacto, que allí está la promesa de la boda y que esa promesa no se va a ir, que allí está la promesa de la redención y esa promesa no se va a mover a ninguna parte, que por más que tú te portes mal o bien o santo o perverso, la promesa permanece, porque no se trata de nosotros, sino se trata del amor y el que entregó la promesa, que es poderoso para sostenerla. ¿Cuántos esposos realmente tienen el carácter para sostener su promesa de abnegación en el matrimonio? De decir: te amo a pesar de la enfermedad, te amo a pesar de tu familia, te amo a pesar de la economía, me entrego a pesar de todo. Me gusta el fútbol, pero dejo el fútbol para usar esas horas de trabajo para proveer en mi casa. Me gustan los videojuegos, pero vendo los videojuegos para proveer en la casa, para proveer a mis hijos, para ser ejemplo. Quiero prepararme y hacer otra carrera universitaria, pero lo voy a dejar y lo voy a postergar, porque es el tiempo de ser esposo, de ser padre, de capitalizar para el hogar. ¿Cuántos esposos realmente pueden sostener la promesa de abnegación a pesar de que pase el tiempo, amados? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si la promesa de Dios continúa efectiva, todavía
tiene poder, la promesa del esposo en el matrimonio por su esposa nunca debe perder poder y nunca debe perder vigencia. Es decir, que te entregaste desde el primer día hasta el último, o mejor, no te cases. Yo te doy ese consejo, varón, no te cases. Si no estás dispuesto a entregarte en el matrimonio completamente, no te cases, no le hagas daño a una persona que está esperando de ti lo mejor. ¿Están conmigo? ¿Cuántas dicen amén? Ese es el amor entregado. Cristo se entregó por nosotros sin pedir nada a cambio y la promesa está vigente. Cristo se entregó abnegadamente, pero no solamente se entregó, mira, como un mártir para dejar el recuerdo y la sangre en la cruz del Calvario y el poema de amor en el aire. No solamente se entregó como Leonardo DiCaprio en el Titanic para que quedara una película linda y una hermosa canción. No, Cristo sabía lo que estaba haciendo. Se entregó con propósito, amado. Con propósito. Mira lo que dice la palabra: para santificarla, Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que, amados varones, cuando usted se entrega en el matrimonio, no lo hace solo por amor, porque es que la amo, es que es tan linda. El amor se acaba, el amor se transforma, el amor cambia, pero los propósitos y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que tiene que haber siempre en ese nivel de abnegación, y esto se los digo a los que están por casarse o a los que tienen un matrimonio que no va hacia ninguna parte, sino que viven peleando, divorciándose, poniéndose los cachos, reconciliándose, pegándose, aguantándose, diciéndose groserías. Quiero decirles cuál es el problema. El problema es que ustedes se entregaron sin ningún objeto. Y lo peor, tal vez se entregaron para recibir algo a cambio, que tampoco es bíblico, tampoco está en la palabra de Dios. Que si yo me entrego a mi esposa, entonces mi esposa se portará a mí muy linda y será juiciosa y me bendecirá y me cocinará. No, entréguense. Cristo hasta el día de hoy no ha recibido nada de la iglesia, nada suficientemente valioso como su sangre, como su sacrificio en la cruz. Nada que ni siquiera se compare a lo que Él ha entregado por nosotros. Nosotros le hemos entregado a Él. Así que la entrega de Cristo tenía un objetivo, que es algo que nosotros tenemos que ver, amados. El sacrificio en la cruz del Calvario no solamente es por salvarte del mundo, salvarte del infierno, salvarte de la condenación, sino tiene un objetivo que solamente la cruz puede cumplir: santificarte. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios, ni en este mundo, ni en el venidero, ni en ninguna área de su vida. De tal manera que la santificación tiene como objetivo, amados, que nosotros podamos estar cerca del Padre. Y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es lo único que nos santifica. No existe otra cosa, ni los ayunos, ni venir a la iglesia, ni congregarte, ni cantar coritos. Nada de eso puede santificar a una persona. Ninguna persona se puede santificar por sus propios medios. La santificación en la carne no existe, en nuestras fuerzas no existe. Es la santificación por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo es que podemos ser santos? Porque la palabra de Dios dice que hay un proceso en esto. Primero, Cristo se entregó, amén. Cuando tú viniste a la iglesia y dijiste: Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. O quién sabe cómo fue tu oración de entrega, y la escribiste en un libro o en la Biblia y la pusiste ahí. Bueno, esto, aunque tenga un significado, realmente lo que representa es que tú en ese momento le dijiste a Jesús que fuera tu Señor. Le diste derecho legal para que Él gobernara sobre tu vida, porque Él te compró. ¿Con qué? Con su sangre. ¿Viste que todo tiene un propósito? Todo tiene una conexión, todo tiene un nexo, no está nada puesto por azar. De tal manera que lo que Él hizo en la cruz es porque Él necesita que tú día a día estés más cerca del Padre a través de su sacrificio en el proceso de la santificación y el purificamiento
por la palabra de Dios. Es decir, que nosotros día a día estamos yendo a la cruz, amado. Cada vez que tú estudias la palabra, cada vez que la palabra te confronta a ti, cada vez que la palabra te habla a ti, te está llevando un paso más cerca de la santidad del Padre por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte algo, amado, amada. La palabra de Dios es primero para ti. No existe un corazón más perverso que el que lea la Biblia y diga: esa palabra es para un hermano, esa palabra Dios me la dio para el vecino. Eso es perverso, ¿sabían? Eso es lo que hizo Satanás todo el tiempo. Cuando usó la palabra, la aplicó sobre otros, pero jamás la aplicó sobre él. La palabra de Dios tiene el objetivo de purificarnos a nosotros. Así que si tú por casualidad estás leyendo el libro de Oseas y el Señor te dice que eres un adúltero, una prostituta, o yo sé, no sé si es muy ofensivo lo que te dice, te lo dice a ti. No es que tú leas y ay, esto debe ser para la hermanita Juanita de la iglesia que tiene una pinta de ser así. No, esta palabra es para los pastores. No, esas palabras son para ti. Cómetelas solito. Que la palabra también es para comerla, ¿no? Es maná. Dice que es ese alimento que tenemos cada día. Entonces, sin la palabra, sin esa sinergia de la palabra y la cruz, nosotros no podremos ser santos. Así que Cristo entregó completa su vida, completo su cuerpo, completo su ser, completo todo se entregó para que la palabra, que era el verbo, se hiciera realidad a través de su vida aquí en la tierra. Y a través de su vida aquí en la tierra, escrita en los textos de la Biblia, nosotros pudiéramos ser santos. Él lo hace todo completo. Fíjate que hasta el momento no te estoy diciendo que tú hagas algo. No hay ninguna obra aquí que nosotros podamos hacer. No hay ningún movimiento extraño que te esté diciendo: entonces acéptalo, entonces recíbelo, entonces ora. No, te estoy diciendo, Cristo lo está haciendo hasta el momento todo. Él te tomó, Él se entregó, Él te santifica por medio de su palabra, lavándote con ella. ¿Hay algún texto aquí que diga que nosotros estamos haciendo algo? No hay nada que nosotros estemos haciendo en ese proceso. Todo lo está haciendo Él. Eso es verdadero compromiso, amados. Eso es verdadera entrega, eso es verdadero propósito. Y por eso les digo a los casados: si ustedes no tienen en su matrimonio, parejas, si en su matrimonio no hay un propósito más alto que sus propias vidas, que sus hijos, que el matrimonio, van a fracasar como matrimonio. Porque el matrimonio no es el objetivo de la vida. El matrimonio es el vehículo que nos lleva al propósito en Cristo. Y sin propósito el matrimonio se acaba. Sin norte a dónde vamos a ir como pareja. ¿Qué sería de mi esposa y de este hombre sin la iglesia, sin el llamamiento de Dios? Ponte a pensar en eso. Tal vez sería una vida aburrida, tal vez sería una vida monótona. Pero Dios ha sido maravilloso, que a través de el ministerio, a través del servicio, ha nutrido, ha fortalecido nuestro matrimonio cada día. Y al contrario de lo que pasa con muchas parejas que le echan la culpa al ministerio y dicen: por el ministerio nos separamos. No, yo digo, por el ministerio cada vez nos amamos más. Porque el ministerio, la palabra, Jesús, la cruz nos une, nos santifica y cada vez nos lleva más cerca de ese amor abnegado del Padre. Entonces nunca puedes decir que el ministerio, que la iglesia te aleja del Señor. Eso es un error. Fuiste tú el que se alejó. Has sido tú el que ha tomado malas decisiones. Has sido tú el que tomaste voluntariamente la decisión de apartarte del Señor o de su palabra. Y esto en el matrimonio es maravilloso, amados, porque un esposo con visión es un esposo que va a hacer que su hogar permanezca. Va a ser un esposo que todo el tiempo nos va a sorprender, o una esposa también que todo el tiempo nos va a sorprender. Un líder en la casa con propósito sabe a dónde lleva ese barco, sabe el norte, conoce los próximos pasos. Pero ¿qué de un esposo sin propósito? Cuando sus hijos le pregunten: papá, ¿y nuestro futuro qué va a ser? No sé, hijo, que me ascendan en el trabajo y comprarnos una camioneta más cara y tener una cuota mensual más cara y una casa más cara y todo más caro y cada vez más cara. Ese es el futuro de un padre sin propósito. Y aquí fíjate que ni siquiera he mencionado a la esposa. Hasta el momento
todo es responsabilidad del hombre. La entrega, la visión, el compromiso, la dirección, la santificación, la palabra. Así que varones, cuando nosotros tomamos a una mujer, estamos tomando una ovejita del Señor que Él nos está entregando para que nosotros nos hagamos absolutamente responsables de ella. No es un juego. No es un juego sacar una mujer de su casa y traerla a vivir simplemente porque la amo o porque me siento solo. Hay que tener compromiso, responsabilidad, gestión, madurez, respeto, fidelidad, entrega. O si no, vas a tomar una mujer para hacerle daño, para lastimarla. ¿Y cuántas mujeres hay lastimadas hoy en este mundo por hombres sinvergüenzas que simplemente por sus deseos carnales tomaron una mujer, la sacaron de su casa o de su hogar o de su contexto para traerla a un infierno, amados? Entonces sean responsables, varones. Sean como Cristo, varones. Sean ese ejemplo vivo de Cristo en la casa. Y el propósito finalmente del matrimonio es que juntos puedan acercarse cada día más a Dios. Y eso es responsabilidad del hombre. El hombre es el que madruga a orar, amados. El hombre es el que lleva la Biblia a la casa. El hombre es el que ora por los alimentos. El hombre es el que lidera el ministerio en la iglesia. El hombre es el que intercede en la iglesia. El hombre es el que estudia la palabra y la enseña a sus hijos. El hombre es el que lidera la visión de su hogar en la casa. El hombre hace esto, amados. Y hoy la sociedad está tan distorsionada. Y hoy los matrimonios, hoy hay cientos de divorcios, no solo en el mundo sino en la iglesia, por culpa y responsabilidad de hombres sin carácter, sin compromiso, y que perdieron la perspectiva de que ellos eran el Cristo de su casa. Perdieron la perspectiva de la entrega, perdieron la perspectiva del propósito, perdieron la perspectiva del norte y de la visión, y perdieron la perspectiva de lo que es tomar como compromiso un hogar en sus manos y presentárselo al Señor. Decirle: Señor, mira, aquí está la mujer que me diste, aquí está el hogar que me diste. Y no como Adán, que Adán se presentó delante del Señor: esa señora que me diste por esposa me dio de comer del fruto. No, Adán, ¿y dónde estabas tú? ¿Por qué crees que Dios nunca llamó a Eva? Nunca le preguntó a Eva, le preguntó a Adán, porque era la responsabilidad de Adán cuidar a su esposa. Era la responsabilidad de Adán santificarla. Era la responsabilidad de Adán cuidarla de la serpiente. Era la responsabilidad de Adán protegerla, ser su escolta, ser su guardián, ser su maestro. Adán había pasado más años en la tierra que Eva. Ya le había puesto el nombre a los animales. Seguramente ya conocía dónde estaba el árbol. Seguramente conocía de la serpiente, no lo sé, tal vez. Pero Adán soltó a su mujer, la descuidó, y allí vino la caída. Entonces, amados varones, pónganle propósito a ese matrimonio. Si están a punto de casarse, pónganle un norte. Yo sé por qué se los digo. Un norte más grande que ustedes mismos. Si están casados y si están aburridos, porque el matrimonio sin propósito aburre. ¿Sí? Pregúnteselo a las parejas, a ver si ya no están aburridos. La más de uno dirán: uy, si ya hasta tenemos camas separadas, si ya colchones diferentes, hasta cuartos diferentes. Porque no hay nada más alto que la sexualidad, que la amistad, que los hijos, o que el mero compromiso que los una para seguir amándose. Y por eso Dios, cuando envió a su Hijo Jesús por su iglesia, puso propósitos más altos que nos unen a Cristo día a día y nos hacen que nos enamoremos de Él cada día. Cuando tú tienes un propósito en Cristo, créeme que Dios te sorprende cada día más dentro de ese propósito y te enamora. ¿Tú no crees que yo me enamoro más de Dios cuando veo que el Señor abre puertas en otros lugares? Una iglesia en Panamá, una iglesia en Chile, una iglesia en Usme, una iglesia en Chicago, etcétera. ¿Tú no crees que yo amo más a Dios cada día? Señor, es que cómo no amarte, me enamoras, me conquistas. Vamos, esposos, ustedes también pueden, inténtenlo. Pongan metas en sus hogares que conquisten el corazón de sus esposas. Ellas están para ser conquistadas. La iglesia está para ser conquistada por Cristo, por ningún otro hombre. El único que puede conquistar el corazón de la iglesia, de nosotros, es Cristo. Y las promesas y los propósitos que Él ha puesto en nuestra vida, nadie más puede conquistar el corazón del hombre, porque la Biblia misma dice: ¿quién lo conocerá
sino el Señor, porque es engañoso, perverso, misterioso. Solo el Espíritu puede conocer y discernir el corazón del hombre. Solo Cristo sabe realmente lo que a ti te gusta, lo que a ti te enamora, lo que a ti te convence de seguir adelante. Así que ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no entregarse? Ahora mira, la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día en Jesucristo. Tienes que entender, amado, que Jesús empezó un trabajo contigo, se entregó, dio todas las garantías, te está santificando y va a terminar lo que ha empezado. ¿Ves? Cristo nunca va a dejar de enamorarnos, nunca va a dejar de conquistarnos, nunca va a dejar de ser el amor perfecto, el amante perfecto, el padre perfecto, el esposo perfecto, el amigo perfecto, el maestro perfecto. Siempre nos va a conquistar, siempre nos va a traer de vuelta. Yo te puedo decir por las veces que me he apartado del Señor, que han sido decisiones estúpidas, que el Señor siempre ha ido por mí a conquistarme de nuevo y me ha enamorado otra vez. Pero muchos de nosotros, amados, nos olvidamos de que es Él el que está haciendo la obra sobre nuestras vidas, de que es Él el que ya pagó el precio, de que es el propósito de Él el que vale la pena seguir adelante. Y lo mismo para el matrimonio, amados. Si hay un plan, si hay un norte, día a día el matrimonio se perfeccionará en ese propósito. ¿Saben ustedes lo que hace que nosotros como pareja cada vez nos amemos más, contrario a otras parejas? Se los voy a decir: el propósito de Dios, los avatares del ministerio, los desafíos, las conquistas, las traiciones, los aciertos, las nuevas conversiones, las sanidades, los milagros, hace que cada vez estemos más felices de estar juntos, de tener victorias en Cristo, de las cuales podamos decir: Señor, gracias, porque nos usaste como pareja, porque usaste este hogar, porque nos unes nuevamente, porque podemos celebrar como familia nuevamente en ti, decir: Señor, tú lo volviste a hacer de nuevo. Pero qué tristeza que nosotros a veces no podamos ver esta perspectiva en el Señor y no nos demos cuenta que Él cada día nos está acercando más y más a ese propósito. Algo para los varones, algo más. Dice en verso 27 Efesios 5: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros pensaríamos que nosotros somos orgullosos, amén. Somos orgullosos y siempre pensamos que Dios está haciendo algo por nosotros. El Señor es tan bueno conmigo, el Señor es tan misericordioso conmigo, el Señor ha sido tan fiel con nosotros, y resulta que Dios no pierde, amado. Dios sabe cómo tú vas a responder. Dios sabe que tú le vas a responder con pecado, con infidelidad, con traición, con falta de compromiso, con murmuración, con deslealtad. Dios sabe cómo respondemos nosotros como iglesia, como novios. Sin embargo, Dios lo hace por amor a Él mismo. Miren lo que dice este texto, Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús vio a futuro su novia. Jesús hizo lo que hizo en la cruz del Calvario y hace lo que hace día a día por nosotros, porque Él no está viendo esa novia sucia, esa novia infiel, esa novia manchada, arrugada, esa novia sin atavios, sino Él está viendo una novia del futuro. Él está viendo una boda en el futuro. Él está viendo la última gran boda al norte, diciendo: vale la pena hacerlo, porque al final voy a ganar, porque al final voy a recibir aquello que sembré. Maridos iguales en el matrimonio. Miren, si ustedes se entregan, si ustedes sacrifican, si ustedes mueren, van a recibir de sus esposas todo. La mujer está diseñada completamente diferente al hombre, y la mujer está diseñada para responder
al amor, para activarse a los estímulos del amor del varón, para activar y responder a la siembra de sacrificio, de la entrega, de la pasión, de la perseverancia y permanencia del amor del varón. Así que cuando nosotros nos casamos, nos unimos a una mujer, tenemos que sembrar pacientemente, porque vamos a recoger de ella cosas maravillosas. Tenemos que sembrar a través de los años, porque no creas que no van a pasar y que tú no te vas a envejecer, que no te van a salir canas, que no te vas a poner viejo chocho, ¿sí? Viejo amargado, y vas a necesitar una esposa que te sustente, que te entienda, que te cuide, que te ame, que te respete. Porque es que nosotros pensamos como hombres que todo el tiempo van a estar como el pastor, jóvenes. No, eso solo me lo dio Dios a mí. Esa gracia no la repartió a todo el mundo el Señor. Ustedes se van a envejecer, arrugados, feos, encorvados, bajitos, cascarrabias, y van a necesitar una esposa allí. En ese momento van a necesitar una compañera, ¿sí? Y no una compañera de 20 que les quite lo poco que han conseguido en los 70 años que tiene en un segundo y deja a sus hijos sin herencia y a todo el mundo hablando solo. No, una compañera de fe, una compañera de vida, una compañera del camino, una compañera carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, como decía Adán. Entonces es un buen negocio invertir en la pareja. Jesús sabe en quién está invirtiendo. Jesús sabe que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros al final. Jesús sabe mucho mejor que nosotros todo lo que nosotros podemos dar. Jesús no nos ve con los ojos que nosotros nos vemos al espejo. Jesús nos ve con los ojos de la victoria, nos ve con el ojo del final, con el ojo de la boda, nos ve con los ojos de esa novia perfecta, sin mancha, pura, santa, sin arruga. Así que no pierdas la esperanza. Jesús no la ha perdido en ti. Tal vez hoy no seas ni la sombra de esto que Jesús dice que espera: una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero Jesús sabe que Él hará el trabajo completo en ti. Al final Jesús no va a perder, amados. Jesús no está invirtiendo en ti para perder. Jesús no sacrificó su vida en la cruz en ti, por ti, para perder. Él lo hizo porque Él sabe que al final hay victoria, que la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará y la terminará, que esto mortal será vestido de inmortalidad, que esto corrupto será vestido de incorrupción, que esto de pecado será glorificado y santificado, y al final seremos perfectos como Él, porque la obra de la cruz es suficiente para hacernos perfectos, amados. Es suficiente. Entonces, amados, mira, esta historia de amor es lo siguiente: el padre sabía lo que quería el hijo. El padre escogió la esposa para su hijo. El padre escogió a la iglesia para Jesús como su esposa, como su novia. Pero el padre la escogió sabiendo que no iba a perder, que no se iba a perder ninguno, y que el plan que tenía con cada uno de nosotros lo iba a cumplir. Pase lo que pase, el Padre nunca pierde. Dios nunca pierde. Dios ni siquiera empata, amados. Dios siempre gana. Siempre, siempre gana en toda circunstancia. Entonces no temas si de repente has caído, si de repente te has equivocado, si de repente tu pecado te está diciendo tú nunca vas a llegar a ese nivel. Jesús ya lo hizo en ti. Jesús y su sangre es poderosa para llevarte a ese nivel. Ahora, tú dirás: ¿y entonces qué es lo que yo tengo que hacer, pastor? Porque tú me estás diciendo que el Señor me santifica, que el Señor se entregó por mí, que el Señor me dio un propósito, que el Señor lo está haciendo incluso a pesar de lo que soy yo, lo hace por Él mismo, por amor de su nombre, y que no va a perder. Y entonces yo, ¿cuál es mi papel en este juego? ¿Cuál es mi papel en este juego? A la esposa solo se le dio dos cosas, amado, para hacer en el matrimonio: duélale a quien le duela. Esto es terrible. Por eso, solteros, piénsenlo bien antes de casarse. Piénsenlo bien. Y los que ya se casaron, lo siento mucho por ustedes.
Pero la esposa solo se le pide 2 cosas en la Biblia. Es decir, que la iglesia solo tiene 2 cosas como responder al Señor a ese amor. Él es soberano, Él es suficiente, Él lo ha hecho todo, Él lo terminará. A Él no hay quien lo ayude, no hay quien lo juzgue. Nosotros no podemos hacerle una ayuda al Señor por nuestra salvación o por su plan sobre el mundo. De hecho, ya está escrito el plan en la palabra completo, de principio a fin, el alfa y el omega, el apocalipsis, todo está escrito. Y al final hay boda. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudarle a Dios? Sí, que a veces decimos nosotros: voy a conquistar el mundo, ¿no? Como Pinky Cerebro, voy a ganar el mundo para Cristo. ¿Cuál mundo para Cristo? ¿Cuál ganar qué? Atrevido, el Señor ya lo ganó. En la cruz del Calvario lo compró, es más, ya está hecho. Dijo: consumado es. De ahí no se salió ninguno de esa frase. Entonces tampoco puedo ni evangelizar, ni ganar, ni hacer obra social, ni sanar a los enfermos para responder. No, tampoco, nada de eso sirve. Solo 2 cosas le pidió el Señor a su iglesia. Dice la palabra que la forma de responder a ese amor es la siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 1. ¿Cómo respondo yo a ese amor que Dios ya me ha entregado? A ese amor que me santifica, a ese amor que me provee, a ese amor que me levanta, a ese amor que me perdona, a ese amor que me vuelve a traer, a ese amor que me vuelve a perdonar, que me vuelve a meter en el camino. Así si yo sea perverso, necio y testarudo, vuelve el amor de Dios a meterme. ¿Cómo respondo a eso? Sujetándome, sosteniéndome de ese amor. Simplemente diciéndole: Señor, mira, ¿sabes qué? A la velocidad que tú vayas, pero yo no me suelto. Eso es sujeción. A veces pensamos que sujeción es obedecer a una autoridad. No, eso es obediencia. Sujeción es sujetarse, soportarse de alguien que tiene mucha fuerza, de algo que no se va a romper, de algo que es seguro, que es leal, que es una fortaleza que no nos va a dejar caer, de un lazo que no se rompe. Eso es sujetarse. Entonces, como iglesia, nosotros respondemos a ese amor. ¿Cómo? Agarrándonos de esas promesas de Jesús, sujetándonos a Él, respondiendo en dependencia a Él. Uno de los pecados más grandes del cristiano es la autosuficiencia, amados. Es poder decir: mañana haré, mañana compraré, mañana conquistaré. No, la Biblia dice que nada de eso. Dice el proverbio que no digamos que mañana haremos esto y lo otro, sino si Dios quiere. Si Dios me permite seguir sujeto a sus cuerdas de amor, mañana haremos. Y si me suelta, mañana nos veremos en otro lado. Y si no lo permite, pues no lo haremos. Pero todo depende de la soberanía de Dios. Mira, una sana doctrina, amados, una verdadera sana doctrina es aquella que está soportada sobre la soberanía absoluta de Dios. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza en la que el hombre elija o la voluntad del hombre determine la voluntad soberana de Dios es una mala enseñanza de la Biblia, porque Dios es soberano, Dios es juez y nadie le dice a Dios cómo o qué tiene que hacer. Ese es mi Señor, y a ese Señor no queda otra solución sino que sujetarse. Yo me sujeto a ti, Señor, porque tú sabes dónde me llevas, porque tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Yo me sujeto así el río y las aguas se muevan, así el fuego se encienda, así la prueba se ponga más difícil. Yo me sujeto a ti, Señor, porque yo sé que tú sabes lo que estás haciendo. Y para los que aman a Dios, todo está dentro del plan, todo obra para bien. Así que, amados esposos, aquí les va esta perla. La esposa se sujeta a esta clase de esposo. La esposa se sujeta sin preguntar nada, sin ni siquiera racionalizar a un esposo como Cristo. ¿Quién no se quiere sujetar a un hombre así? Chicas, es que hasta yo me quiero sujetar a un hombre así. ¿Quién no quiere sujetarse a un hombre entregado? ¿Quién no quiere sujetarse a un hombre abnegado? ¿Quién no quiere sujetarse a un hombre proveedor? ¿Quién no quiere entregarse a un hombre que tiene un plan para llevarnos a un final próspero?
¿Quién no quiere sujetarse a un hombre que no está improvisando? ¿Quién no quiere sujetarse a un hombre fuerte, a un hombre valiente, a un hombre con carácter, a un hombre con determinación, a un hombre confiable? ¿Quién no quiere sujetarse a esa clase de hombre? ¿Cierto que ni se cuestiona? No es que mi esposo sabe para dónde va, es que él no me ha defraudado, es que él conoce el camino, él sabe para dónde vamos, él no miente, él no engaña, a él me puedo sujetar y sé que no me va a soltar y sé que puedo confiar en él. ¿Están entendiendo los términos de sujeción, varones? Así que usted no puede venir con ese ridículo de decirle la esposa se sujeta al marido si no ha demostrado los términos realmente confiables y de carácter de sostener a una mujer, de sostener un hogar. Por eso, maridos, sostengan a su esposa, sosténganla, no solo le ordenen, sosténganla, inspiren confianza para que se sujeten y se soporten de ustedes. La palabra de Dios también habla en esos términos y dice, Hebreos 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los términos de sujeción también se aplican en este sentido, iglesia. Dios puso pastores en el rebaño para que nosotros nos sujetemos a ellos, para que nosotros nos sujetemos a ellos porque Dios los eligió, no por lo que ellos son. Realmente ningún pastor es perfecto. Algunos casi estamos llegando a ese nivel, pero nos falta un poco. Pero ningún pastor es perfecto. Todos tienen errores, dificultades en su vida, desafíos. De hecho, los pastores seríamos y estaríamos en el orden de las personas con más pruebas de toda la iglesia. Los más probados tienen que ser los pastores, porque es en los que Dios está delegando mayor responsabilidad. Pero los que más sujeción deben tener a Dios son los pastores también, porque ellos necesitan que Dios cargue todo el peso. No pueden llevar ese peso. Ellos necesitan que el Señor empuje la iglesia, la lleve hacia el lugar que Él necesita. Entonces también Dios nos pide a nosotros esa clase de sujeción a nuestros pastores. Pero no solo, fíjate que no dijo solamente sujeción. ¿Qué dice la palabra? Sujeción y obediencia. ¿Viste? Y obediencia. Un consejo, amados: obedezcan a sus pastores. Muchas veces no van a entender lo que sus pastores les están diciendo, pero Dios puso una autoridad, puso una visión en sus pastores diferente a las de las ovejas, y ellos saben por qué se los están diciendo. Ahora, si se equivocan, ellos rinden cuentas a Dios, ustedes no. Ustedes no van a decirle a Dios: Señor, es que mi pastor se equivocó. No, el Señor sabe que se equivocó. El Señor va a arreglarlo, el Señor va a responder, el Señor es responsable. ¿Ves? Pero el pastor va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Entonces, en estos términos de sujeción, nosotros tenemos como iglesia que entender que en todas las áreas de nuestra vida, como cristianos, tenemos que vivir una vida de sujeción. Dígale a la persona que tiene al lado: sujétate. Sujétate. Sujétate que el barco va rápido. Sujétate que viene un oleaje. Sujétate que vienen vientos. Sujétate y agárrate del que sabe pilotear la nave. Amén. ¿Están conmigo todavía? Ahora mira, este principio de obedecer, de sujetarse, junto a otro principio que dice la palabra, que está allí mismo en Efesios 5, pero en el verso 33 dice: también su mujer respete a su marido. Entonces hay dos cosas que Dios le está pidiendo a la iglesia. La primera, sujeción, ¿sí? En el sistema de la iglesia, en términos de la iglesia, obediencia. En términos del matrimonio, esposas, sujeción. Pero ¿a qué clase de esposo? Entonces no hay nada que hacer, esposos. Primero cambio yo y después se sujeta a ella. ¿Sí? Si yo no estoy siendo como Cristo, no puedo exigir ningún tipo de sujeción, ni de sumisión, ni de obediencia en el matrimonio. Ninguna cosa. ¿Sí? Me la gano como Cristo la compró en la cruz del Calvario. Pero en segundo lugar, ¿cómo respondo yo a ese amor? Respeto. ¿Saben qué significa respeto? Miren, dice Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el respeto del Señor.
Eso significa que nosotros a Dios respondemos con sujeción, pero a Dios respondemos también con respeto. ¿Tú sabes por qué tú no pecas? No solo porque no te vayas al infierno, no solo porque eres sabio, porque respetas a Dios. Porque cada vez que pecas estás ofendiendo al Señor. Así no pierdas la salvación, porque no se pierde, pero ofendes al Señor. Y tal vez tú pienses, pero pastor, eso te contradice, el Señor es inofendible. Lo ofendes. Sí, lo ofendes, ya, quédate con eso. Para ti lo ofendes, ¿sí? El Espíritu Santo se contrista. El Señor se pone con ira, ¿sí? El Señor derramó el juicio sobre Cristo y la ira sobre Cristo, pero nosotros no por eso podemos permitirnos abusar de la gracia y decir, yo ofendo al Señor porque Él no se ofende, porque Él borró mis pecados y los echó al fondo de la mar. No, hay consecuencias, hay ruptura en la relación. No hay nada peor que pueda hacer una esposa con un esposo que es irrespetarlo. Y aquí, si los varones me van a hallar la razón, no hay algo más ofensivo que una esposa trate con malas palabras a su esposo, que una esposa se burle de su esposo. No existe nada más ofensivo para un hombre que una esposa se burle en público de su esposo, que le haga bullying, que lo regañe públicamente. Es que usted es un bueno para nada delante de sus amigos, de su familia. Miren, eso, esposas, duele, y duele muchísimo, y es muy difícil de arreglar en el orgullo de un hombre, en el ego de un hombre. Cuando es ofendido por su esposa, es preferible que lo ofenda cualquiera menos su esposa, que le falte el respeto cualquiera menos su esposa, porque se supone que ella es la que lo llena de elogio, ¿no? La que siente admiración por él. Entonces, igual nosotros como iglesia, amados, nuestro trabajo es respetar a Dios. Nuestro trabajo es responder a ese amor con sujeción y respeto. Y mire, ese respeto trae cosas interesantes. Dice Santiago 4:7 que si nosotros nos sometemos a Dios, que si respetamos a Dios, esa es la mejor guerra espiritual. No hay necesidad de hacer guerra espiritual y estar echando demonios fuera si tú te sujetas a Dios. Lo dice la Biblia, mira que yo no me lo inventé. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieren hacer guerra espiritual? Sujétense. ¿Quieren darle problemas? ¿Quieren darle ventaja al diablo? Sean rebeldes, ¿sí? No se sujeten y verán que el diablo va a venir a hacer con ustedes fiesta. Pero un hombre en sujeción a Dios, una mujer en sujeción a su esposo, no va a tener nunca problemas con el diablo, porque está dentro del diseño protector de Dios. También dice la palabra que si alguno ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Estos principios, amados, de sujeción y respeto a Dios se aplican con el prójimo. Dios no está aquí, ¿o sí? Dígame dónde está Dios, que alguien me lo pueda mostrar tangiblemente. Me diga, está sentado aquí en la silla, pastor, mírelo. No está, ¿ven? ¿Por qué? Porque es invisible. Estuvo aquí en la tierra, claro que sí, a través de Jesucristo. Encarnó en Jesucristo, pero Jesucristo también se fue. Sería injusto tener a Jesucristo más años aquí en la tierra después del precio tan alto que pagó por nosotros. Dios es invisible, pero Dios se hizo invisible para hacerse visible a través del prójimo. Así que cuando yo respeto al prójimo, cuando yo me sujeto al prójimo, cuando yo vivo esta vida de respeto y obediencia con el prójimo, lo hago con Dios. Y hay unos principios aquí tremendos que me encantaría ahondar en ellos, pero son sencillos. Si Dios te puso en un trabajo a ti y te sujetas a ese jefe, obedeces a ese jefe como al Señor, Dios está en medio de esa relación. Te lo aseguro, te lo aseguro. Esposa, si tú tienes un esposo como el que describe la Biblia, o por lo menos está en proyecto de esto, lo está intentando, ¿ok? Y te sujetas y lo respetas a él, Dios está en medio de eso. Dios lo está viendo. Dios puso a tu esposo para mostrarte lo que es sujeción y respeto a Dios. Y es difícil, ¿sí? Es difícil como iglesia también vivir ese respeto y esa sujeción. Así que, amados, si nosotros no podemos hacerlo con los que vemos, ¿cómo vamos a poderlo hacer con el invisible?
si nosotros no podemos practicar esta clase de amor con las personas que tenemos, ¿cómo vamos a hacerlo con el invisible? Si yo como creyente no me puedo sujetar al pastor que veo, ¿cómo puedo ser tan cínico de decir que me sujeto a un Dios que ni siquiera puedo ver, que no puedo tocar, que no puedo escuchar tal vez? Entonces son principios para aplicar aquí en la tierra, amados. Esta figura del esposo y de la esposa es un símil para aplicar en tiempo real aquí en la tierra con nuestro prójimo, amados. Por último, dice la palabra en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amados, tal vez nos hayan abandonado a nosotros en el liderazgo, en el matrimonio, nuestros padres, algún jefe, alguna persona que nos prometió que no nos iba a dejar nunca, tal vez nos abandonó, pero Cristo nunca abandona. Dice la palabra que Él sustenta y cuida a su iglesia. Quiero decirte que tenemos la promesa más grande del mundo, y es que el Señor nos compró con su sangre, nos está santificando, pero no solo eso, nos ha prometido que nos va a cuidar, iglesia. Nos ha prometido que hasta el fin nos va a sustentar. Nunca vas a pasar necesidad, nunca vas a pasar hambre, nunca vas a pasar una prueba más grande de la que tú puedas superar, sino que el Señor en cada momento te va a sustentar, te va a cuidar, no te va a abandonar, amados. Nunca nos abandonará. ¿No te parece eso maravilloso? ¿No te parece una promesa gloriosa? Tenemos la promesa de cuidado y sustento del Señor, y por eso sabemos que esa boda, amados, no se cancelará. La boda sigue en pie, amados. La promesa sigue en pie. El Señor nos va a llevar hasta el altar, amados. Ya le costó su vida, ya le costó su sangre, ya pagó por nosotros. ¿Cómo no hará lo demás si ya hizo lo más valioso por cada uno de nosotros? Amados, respondamos a ese sacrificio. Respondamos a ese amor con las dos sencillas peticiones que el Señor le hace a su iglesia hoy. Sujétense a Cristo, sopórtense en Él, en sus promesas. No duden y nunca se suelten de Él y de su palabra, y respeten esas promesas y ese amor que el Señor ha dado por nosotros. Pongámonos de pie y vamos a orar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Hay promesa, amados, de que algún día el Señor terminará esa obra que hoy está empezando con nosotros, y estaremos siempre con Él. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas son de Dios, amados. Va a haber boda, iglesia, ¿sí? Va a haber boda, va a haber matrimonio, eso te lo aseguro. Va a haber glorificación en nuestras vidas. Ya Cristo pagó con su sangre por ti. Ya Cristo está santificándote a través de ese sacrificio. Ya Cristo está cuidando y está sustentándote. Ya Cristo prometió que lo que empezó aquí lo va a terminar. Así que, iglesia, solo respondamos a Él hoy, levantando nuestras manos al cielo, sujetándonos y adorándolo con reverencia, porque ya Cristo lo hizo, amada iglesia. Amén. Señor, yo te doy gracias esta noche por estas promesas que nos recuerdas, porque sabemos, Padre, que lo que tú has empezado con nosotros lo vas a terminar, Señor. Que lo que tú prometiste desde el principio lo vas a cumplir. Así que ayúdanos hoy, Dios, a estar sujetos a esas promesas, a no movernos de estas promesas, a no buscar en otro lugar, Señor, esa redención, esa salvación, sino solamente en ti, Dios.
Hoy te clamo, Espíritu Santo, por aquellos que han pensado en otras salidas, en otros recursos, por aquellos que han pensado incluso en quitarse la vida, Señor, en terminar y abandonar todo, Señor. Por favor, te pido que tomes sus manos y los sujetes de nuevo a ti, Señor, a tu maravillosa gracia, Padre Santo. Hoy yo te pido por cada matrimonio en este lugar, Dios, que ha pensado en terminar, en acabar con todo, que los sujetes a ti, Señor. Te pido también, Señor, por cada relación que está fuera de tu propósito, incorrecta, Señor, que no fue concebida dentro de tu plan, Señor. Que tú hagas la obra allí, Señor, y que cada uno de ellos se sujete a ti y no a sus deseos personales, Señor. Si hay hombres solteros aquí que estén pensando en tomar decisiones bajo sus deseos personales, sea el que sea, Señor, sujétalos a ti, Señor, y no a sus deseos, Señor. Y no hay sus deseos, Señor. Sujétanos a ti, Padre Santo, primeramente. Sujétanos a tu voluntad, Señor. Sujétanos a tu señorío, Señor. Sujétanos a tu suficiencia. Sujétanos a tu provisión, a tu cuidado, Señor. No permitas que nuestras manos se suelten de esa cruz, Jesús, en la cual encontramos salvación, redención, protección, Señor, perdón. No permitas nunca que nos soltemos de ti, Señor, sino que cada día, Padre Santo, podamos ir a tu refugio y buscar santificación en ti. Cada día estás más cerca de tu amor. Perdónanos, Señor, por cuántas veces nos hemos apartado de esa clase de amor, Dios, perfecto, abnegado, completo, Señor, buscando otras clases de amor, Señor, buscando otra clase de solución en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Pero hoy confesamos de nuestros labios que en ti, Señor, estamos completos. En ti hay plenitud, Señor. En ti está nuestro deleite, Señor. Hoy te oro, Señor, por cada matrimonio en este lugar, que tú les pongas un propósito más alto que ellos mismos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te clamo por cada soltero que hay en este lugar, Señor, que tú les pongas un propósito más alto que ellos mismos, Señor, para que puedan ver el matrimonio, Señor, como debe verse, Señor, como parte del plan supremo tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que cada hombre y mujer aquí, Señor, se prepare, se disponga, se entregue, Señor, para tener una vida con propósito, con compromiso, con matrimonio, Señor. Porque nosotros estamos preparándonos, Dios, para la última gran boda, Señor, que tal vez se acerque, tal vez esté muy cerca, Señor. Pero estamos preparándonos para ese gran día, Señor, en el que tú y nosotros seremos uno solo, Señor, en el que esa palabra de consumado es se cumplirá completamente, Señor. Así que te rogamos, Señor, que no permitas que nos soltemos de ti, Señor, y nunca permitas, Señor, que perdamos el temor reverente tuyo, que perdamos el respeto tuyo, que nos volvamos, Señor, concupiscentes, indulgentes con el pecado. Nunca lo permitas, Señor, en el nombre de Jesús. Haz varones, Señor, hombres de esta iglesia esforzados. Hoy, varones, oremos por los varones de esta iglesia. Hay una enfermedad espiritual en el cristianismo tan profunda en los hombres, una falta de liderazgo tan profunda, una falta de compromiso, una falta de hombría, de masculinidad tan profunda, que las mujeres ni siquiera pueden fijarse y poner sus ojos ya en un hombre, porque no lo hay. Eso es triste, amada iglesia. Varones, eso es nuestra culpa, eso no es culpa de ellas. No hay de quién enamorarse, no hay de quién inspirarse, no hay de quién sujetarse. Y eso es triste escucharlo de las mujeres, porque eso es nuestra responsabilidad, porque yo imparto en mis discípulos carácter, y si yo soy un hombre tengo que impartir ese carácter de hombre en mis discípulos, de tal manera de que las mujeres lo vean como un hombre ejemplar, un hombre atractivo, un hombre con el cual casarse, tener una familia, una iglesia, unos hijos. Entonces pidámosle al Señor, amados, esto se lo voy a pedir específicamente a los hombres en este momento, que Él
nos haga hombres de valor, hombres de carácter y hombres como Cristo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, como hombres de esta iglesia, como varones de esta iglesia, Señor, que tú transformes el carácter débil de los hombres. Si en esta iglesia, también afuera, Señor. Transforma ese carácter débil de los hombres y pon el carácter de Cristo, Señor, en cada uno de nosotros. Pon tu templanza, Señor. Pon tu firmeza, Señor. Pon tu compromiso en nosotros, Señor, y en nuestros discípulos, en nuestros hijos, en nuestros hermanos espirituales. Pon tu carácter, imprímelo en los hombres de la iglesia, Señor. Te pido que tú hagas pastores con carácter, líderes con carácter, emprendedores con carácter, Señor. Hombres que lleven liderazgo, Señor, y vayan a los lugares que tú les has llamado, Señor. Quita toda tibieza, toda timidez, toda fragilidad, Señor. Quítala en el nombre de Jesús. Y haznos hombres de valor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús echamos fuera toda debilidad, toda depresión, toda fragilidad del hombre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos varones esforzados, valientes, temerosos de Dios, con el carácter de Cristo, emprendedores, soñadores, pero también actores de fe. En el nombre de Jesús bendecimos los varones de esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos también, Señor, por los matrimonios de esta iglesia. Te pedimos que estén dentro de este diseño. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada matrimonio de esta iglesia esté dentro de este maravilloso diseño, en el que el hombre lidera, es como Cristo, sustenta, se entrega, se compromete, santifica, lleva sacerdocio, lleva liderazgo, y la esposa se sujeta y respeta a esa clase de hombre, Señor. Yo te pido que a cada matrimonio de esta iglesia vuelva a tu diseño divino, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Haz lo que tenga que hacer, Señor. Despierta a esos varones, Señor. Si hay algo en desorden, sécalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Destruye todo lo que esté en desorden en el nombre de Jesús, Señor. Y trae nuevamente a tu orden cada matrimonio de esta casa en el nombre de Jesús. Y por último, Padre, te pedimos que como iglesia, Señor, nos lleves a ser esa novia santa, sin arruga, sin mancha y nada de que avergonzarnos, Dios. Síguenos preparando. Dile allí: Señor, sígueme preparando para ti, Dios. Sígueme santificando para ti, Señor. Sígueme cada día haciéndome más parecido, Señor, a esa novia que tú quieres que yo sea para ese gran día de las bodas, Señor. Bienaventurados aquellos que hemos sido llamados a las bodas del Cordero. Iglesia amada, hoy el Señor te dice: eres llamada a las bodas del Cordero. Iglesia Redención, hay un llamado para nosotros a las bodas del Cordero, y a esas bodas nosotros decimos: sí, Señor, aquí estamos, iremos, amén y amén, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Vamos a orar para terminar por los diezmos, por las ofrendas de esta casa. Prendamos la luz si quieren.